El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Purifica mi lengua. Purifica. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, paz y bien. Paz y bien. La primera lectura nos decía que la verdad que es hermosa, que para generalmente la opinión que solemos tener de lo que es el Antiguo Testamento y para las aclaraciones que va a hacer Jesús en el Evangelio, nos sorprende, porque pese a las aclaraciones que Jesús va a hacer en el Nuevo Testamento, esta lectura del Antiguo Testamento, ojalá el corazón de cada uno de nosotros, y realmente digo ojalá el corazón de cada uno de nosotros pudiera hacerlo carne, porque no tienen para nada de lo que solemos concebir como la agresividad o la ley rigurosa y sin corazón del Antiguo Testamento, porque Jesús, lo veíamos días atrás, no viene a abolir ni una coma ni una tilde de la Escritura, pero sí viene a corregir interpretaciones humanas y a dar plenitud a esa ley que al final es el mismo, es la palabra de Dios que se ha venido revelando. Y dice, ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Por eso decía, pese a las diferencias que Jesús señala en el Evangelio, wow, lo que está diciendo la primera lectura. Y que levante la mano el que lo cumple.
pero nos lo dice con todas las letras, que es parte del pecado original. Serán santos porque yo soy santo. Yo soy santo. Solo Dios es santo. Y seremos santos en la medida en que nos dejemos y le dejemos al Espíritu Santo inhabitarnos, habitarnos, corregirnos, denunciarnos, moldearnos, sacudirnos y revolearnos. Seremos santos porque Él es santo, no por nuestros propios méritos, que era el gran problema de los fariseos. No odiarás a tu hermano en tu corazón. Ese fragmento, más que muestra que pese a las interpretaciones humanas de la ley, como decía, el Antiguo Testamento nos muestra que Dios nunca ha revelado mentiras, nunca nos ha mentido. En tal caso, nosotros los seres humanos tenemos serias dificultades para discernir bien la Escritura. Y quizás para la hora del Nuevo Testamento necesitamos sí o sí de esa ayuda de la Virgen María, a quien celebramos también la memoria hoy, para que nos ayude a saber dejar entrar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo a veces no piensa como yo. No piensa como yo. Y no es fácil dejarse sacudir por el Espíritu Santo. Y el tiempo de Cuaresma es eso. El tiempo de Cuaresma es eso. Es dejarse llevar al desierto por el Espíritu Santo. Lo escucharemos el miércoles. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Es impresionante y parece mentira que sea del Antiguo Testamento. Por eso el corazón de Dios, revelado por Jesús y revelado en Jesús, se devela también en este pasaje del Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Jesús van a resaltar muchas veces que es desde el corazón del hombre donde nace lo impuro. Y lo dirá, y también lo dirá San Pablo en algún pasaje, donde salen las injusticias, donde salen la maldad, donde sale la juzgación, donde sale la seducción, donde sale la prostitución, y no desde lo que entra en el cuerpo. Y además nos anima a la corrección. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. Hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que nos advierten que de alguna manera es pecado de omisión. Es pecado de omisión y es un acto de misericordia corregir al que yerra. Obviamente después como seres humanos todos tenemos que aprender la corrección fraterna y la acogida fraterna, que son dos cosas que nos llevan un largo camino. Lo veíamos el otro día en Jesús, y aquí vale la aclaración. Una cosa es el pecado y una cosa es el mal y otra cosa es la persona. Jesús, cuando reprende cuando reprende a Pedro, fíjense que dijo: aléjate de mí, Satanás. No se lo está diciendo a Pedro, le está poniendo un límite al mal que quiere perjudicar a Pedro. Y a Pedro le dice: ven detrás de mí y sígueme.
pero al mal lo reprende. Al mal lo reprende. Pero para nosotros, que ninguno somos Jesús, es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Porque muchas veces nos lleva a caer en el pecado de la omisión. O en el pecado de la mala corrección. Por eso dice corregir convenientemente. Y nos muestra que Jesús también corrige las malas interpretaciones humanas respecto a la Escritura, ya que el texto dice, no serás vengativo ni guardarás rencor. Y es absolutamente coherente con lo que Jesús señala en el Evangelio. Jesús dice y corrige muchos pasajes del Antiguo Testamento en el Evangelio. Pero aquí el Antiguo Testamento nos dice, no serás vengativo ni guardarás rencor. No es fácil. No es fácil cumplir esto del Antiguo Testamento. ¿Cómo hacemos para cumplir lo que nos pide Jesús en el Nuevo? Pues orando al Espíritu Santo. Si no, no vamos a poder ser santos. Por eso este principio es importantísimo. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. Si no, jamás va a haber santidad y justicia entre nosotros. Y esto no es un problema de fuera solamente, es un problema de todos los seres humanos. Y como decía el otro día, es un problema que se daba ya en la comunidad de Jesús y que se da en nuestras comunidades y se dará hasta el fin de los tiempos. ¿Recuerdan las películas esa película que enfrentaba al Papa Francisco con el Papa, el difunto que ya está contemplando el rostro del Señor, el Papa Benedicto XVI, que algún día lo llamaremos beato y algún día santo seguramente? Cosas absurdas que nos suceden, pero son cosas absurdas. Y si pasa con los papas, pues pidamos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro pequeño y humilde camino y pobre camino de santidad. Aunque Jesús hoy va a dar un paso más en todas estas cuestiones, va a dar un paso más. San Pablo nos explica esa santidad que nos puede empezar a habitar por la presencia del Espíritu Santo. Justamente Él lo confirma cuando nos dice, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu? Somos templo del Espíritu Santo. Y eso lleva un doble llamado, respetar mi templo y el templo del otro, porque Dios habita en mí y Dios habita en el otro. No hacerme daño a mí mismo y buscar no hacer de daño al otro. Y son dos retos, porque a veces tampoco nos es tan fácil no hacernos daño a nosotros mismos. Porque muchas veces no nos enseñaron a amarnos. Y eso nos transforma en templos de Dios porque su Espíritu habita en nosotros y de ahí esa doble invitación. Dice el Evangelio, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Ya lo decía en otro pasaje del Evangelio días atrás. Y crecer en este yo os digo es un reto para todos nosotros. No es solamente un reto para los que escuchaban en aquel tiempo. El yo os digo de Jesús me abarca ahora,
no es que me abarca hoy, me abarca ya. Me abarca ya. Yo os digo, y yo te estoy diciendo, y me está diciendo a mí en el corazón, y te está diciendo a vos en el corazón. Y cada uno de nosotros somos libres, si le dejamos al Espíritu Santo, de que me hable a mí en el corazón y de que te hable a vos en el corazón. No es algo de aquel tiempo. Cuando decimos en aquel tiempo, estamos hablando de un presente continuo. Y es un ya, es una hora, es cada vez que se proclama la palabra. Jesús parte de unos preceptos que recogen la ley. Esto lo comento porque a veces no nos lo explican y a mí leerlo me enriqueció muchísimo. Sinceramente, me enriqueció muchísimo y se los quiero compartir. Ojo por ojo, diente por diente. Él toma partes de la Escritura y partes principalmente del Deuteronomio y del Levítico. El ojo por ojo, diente por diente es un texto que encontramos en la Escritura, pero no lo ha dicho Dios y acá viene la corrección. Fue puesto en un tiempo como un límite, porque digamos, había un exceso de violencia y el ojo por ojo de alguna manera limitaba la violencia. Vos no podías hacerle a otro más de lo que el otro te hizo. Entonces en aquel tiempo podía sonar hasta saludable si alguien le pisaba un callo a alguien y eso le daba derecho a otro a que te decapite. Porque por lo menos que te pise el callo. Pero Jesús, al ojo por ojo, diente por diente, aparece en Éxodo, Éxodo 21-24, para el que quiera tomar nota, y amarás a tu prójimo, sí aparece en el Levítico 19, pero no aparece puntualmente, y en el texto que leímos aparece en cómo está la tipografía. No aparece y aborrecerás a tu enemigo, no aparece literalmente, pero sí aparece implícitamente en muchos textos de la Escritura. Incluso si recuerdan, hay muchos salmos en los que el salmista pide a Dios, y salmos súper violentos, en que pide, ¿no?, que extermine a los malvados, que les haga beber su sangre, que los perros laman su sangre, cosas que uno dice, madre mía. Entonces, implícitamente, en muchos textos sí que aparece el aborrecerás a tu enemigo. Y incluso en algunos salmos aparece puesto o colocado en boca de Dios. Pero Jesús lo corrige. Jesús enseña a sus discípulos y a nosotros. Hoy nos enseña y nos invita al reto. Sus enseñanzas no son un barniz. Para ninguno son un barniz que se le pasa a la superficie de nuestra vida. Nos va a exigir un cambio. Y los cambios, hermanos, escuecen. No hay cambio que no me exija incomodidad. No hay cambio que no me exija tener que conllevar una cruz. No lo hay, no lo hay, no lo hay. No existe, por mal que nos pese, y lo deseemos de muchas maneras, no existe. No existe, lo decíamos el otro día con el Evangelio, cuando reprende a San Pedro que le quiere evitar el camino de la cruz. No existe, no existe. Y cuando este texto del Antiguo Testamento nos invita a ver en el otro, que también es templo de Dios, que puede errar. Por eso Jesús nos invita
a ese perdón, a contemplar en el otro que también es templo. Sabemos que también está el mal. Y por eso el otro día Jesús, yo traía a colación la reprensión que le hace a Satanás, no propiamente a Pedro, a Satanás que está tentando a Pedro. Por eso invita a la reprensión cuando es necesario, porque a veces no se reprende a la persona que es templo de Dios, se reprende a la tentación que ataca y que nos ataca a todos, a todos. Entonces, frente a lo conocido, Jesús nos propone más. Por eso Él dice, ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Él, ante lo conocido, nos propone más. Lo que Él nos dice, llevar a plenitud, llevarnos a la plenitud. Él no busca llevar a la plenitud cosas abstractas. Al querer llevar a la plenitud la Escritura, busca llevarnos a la plenitud a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, porque la Escritura está en función de elevarnos, de mejorarnos, de santificarnos, como nos dice el inicio de la primera lectura. Estos principios nos resultan humanamente lógicos y aceptables, pero Jesús quiere nuestro crecimiento y nuestra elevación, y por eso nos propone ir más allá para poder llegar y dar esa elevación, esa plenitud, llevarnos más allá de lo que esos principios nos señalan. Y eso nos exige mucho, interiormente y exteriormente. Frente al ojo por ojo, Jesús nos dice, no hagan frente al que los agravia. Tela marinera. Frente al ojo por ojo, Jesús nos dice, está bien, pero no alcanza con no decapitarlo. No agraviar al que te agravia. Y el Antiguo Testamento nos decía, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Lo que no quiere decir que siempre tengamos que poder convivir con todos, incluso en nuestras familias. Tristemente a veces es así en nuestra casa. Lamentablemente a veces es así. Jesús va más allá y no solo nos pide resistir al mal, sino hacer el bien. No solo no vengarnos, sino animarnos a curar y a perdonar al agresor. A bendecirlo. Perdonarlo acá. El Antiguo Testamento es claro, aunque sea perdonarlo acá, bendecirlo acá, orar por el otro. No tirarle un camión de cemento encima, por lo menos espiritualmente. Jesús nos invita a superar los deseos de venganza y del odio para sustituirlos por el amor y los materializa en comportamientos concretos, presentando la otra mejilla, dar también la capa al que te quiera quitar el manto. Esto lo podemos traducir en 1000 cosas. Te quieren quitar el puesto de trabajo, te quieren quitar lo que sea, y no es fácil. Bueno, listo. No es fácil. Acompañarle 2 millas, pero hay que discernir, porque está el que quiere, ¿no? Como decía el otro día, llegás a la puerta de tu casa y te siguió uno en moto. Señor, me das la bendición y vos ya estás a rastras entrando en tu casa, transpirado, reventado, te esperan tus historias. ¿No? Cuidarnos. Recen por los que lo persiguen. Siempre vemos al perseguidor en el otro.
difícilmente nos vemos nosotros perseguidores. Por eso seremos santos porque Él es santo. Y ahí el llamado a que el Espíritu Santo realmente nos habite, orarle al Espíritu Santo. Es una palabra que no basta por, y entiéndase el gesto que voy a hacer, porque yo haga yábara, no me va a habitar el Espíritu Santo. San Pablo lo dice con claridad. Yo puedo hablar en lenguas, pero si no tengo amor, soy un metal que resuena. Entonces necesito al Espíritu Santo para que sane mi corazón, me ayude a aceptar amor, a no ver desamor donde no lo hay, a poder aceptar el amor donde lo hay y me lo quieren dar, a saber amar yo, cuando por ahí nadie me enseñó a amar y no tengo la culpa, porque nadie me enseñó a amar. En un mundo que cada vez nos enseñan menos a amar, porque no te lo va a enseñar el teléfono. Recogiendo la indicación en la primera lectura de sean santos, Jesús termina diciendo sean perfectos. Es decir, para Jesús la perfección va a pasar por la santidad. Es decir, no podemos ser perfectos como el Padre es perfecto si no dejamos que la santidad de Dios entre en nosotros. Y su santidad nos trae misericordia, nos trae las gracias, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que necesitamos. Los procesos humanos llevan tiempo. Tristemente lo tenemos que aceptar. Los procesos humanos nos llevan tiempo. Nos llevan tiempo a todos. Lo sabemos por experiencia. Y si no, que levante la mano el que ya lo logró. Nos lleva tiempo. Las ofensas, las heridas y agresiones necesitan un tiempo para sanar. Y a veces necesitan muchas misas de sanación, mucha oración, mucha rodilla, mucho pedir al Espíritu Santo, mucha ayuda externa. Aún así, nos puede parecer que Jesús ha colocado el listón demasiado alto, digamos la verdad. ¿Dónde pusiste el listón, Señor? Que seamos perfectos como el Padre, que pueda ser santo como es el Padre, que pueda ser misericordioso como Él. Y podemos sentirnos o pensar que no vamos a ser capaces. ¿Quién no lo sintió? ¿Quién no lo siente? ¿Quién no lo siente? No voy a decir que levantemos la mano porque no creo que no quedamos ninguno con las manos bajas. Pero ¿quién no lo siente? De llegar a ese nivel que son cosas que nos superan y no sabemos cómo podemos cumplir lo que nos está pidiendo en el Evangelio. Pero Jesús nos dice también que no estamos solos. Nos dice que pidamos el Espíritu Santo, que no estamos solos. Lo que pasa es que no terminamos muchas veces de hacerlo, pero nos dice que no estamos solos. Y ha añadido, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Jesús nos recuerda la amorosa paternidad en quien tenemos fijada la vista, en nuestro Padre. Y como decía, para que nos guíe, para que nos lleve de la mano, para que nos lleve en el camino de crecimiento por el que el mismo Padre ha querido enviar a su Verbo y encarnarse, para llevarnos al crecimiento y la elevación, la maduración, al hombre nuevo. No estamos nuevos, no estamos nuevos, y tenemos que dejar que nos lleve al hombre nuevo. Como decía el Salmo, es compasivo y misericordioso, que no nos trata como merecen nuestros pecados. No nos trata como merecen nuestros pecados,
pero nos corrige. ¿Por qué? ¿Qué dice el Salmo? Corrijo a los que amo. Y siente ternura por sus hijos, decía. San Pablo nos baja de un gomerazo y nos llama a la humildad. Que nadie se tenga por sabio, sino que se haga insensato para ser realmente sabio. Y quizás esa sea la humildad la que permita alcanzar un corazón que pueda dar lugar, que pueda realmente dar lugar. Porque si no hay humildad, no puede dar lugar en nosotros a que el corazón sea modelado por el Espíritu Santo. ¿Por qué la Virgen María venció a Satanás? ¿Porque dijo grandes oraciones para expulsarle? Porque fue humilde, la más humilde de todas las criaturas. Y el demonio es el más soberbio de todos los ángeles. La humildad que le permitió la fidelidad por su corazón inmaculado. La perfección de nuestro Padre Celestial consiste en su amor universal. Y ahí es la exigencia. Ustedes no saben que son templo, que somos todos templos. Aprender a verme a mí templo y a ver a los demás templo. Es un aprendizaje que todos tenemos que hacer, que no excluye a nadie. El Señor no excluye a nadie, lo decíamos el otro día en la misa en que reprendía a San Pedro. Ahí estaban todos los discípulos teniendo que tragarse doblado a Leví, a Mateo, que les había cobrado impuestos toda la vida, traicionándolos y sirviendo al pueblo romano. Y de repente tenían que tenerlo ahí. Y tenían que aceptar a Mateo, y tenían que aceptar a Judas, y tenían que aceptar el carácter podrido de Pedro, y tenían que aceptar hoy el Padre Pío. Amo al Padre Pío. Y por ahí si yo me voy a confesar con el Padre Pío me manda el cuerno. ¿Y lo dejo de amar? Porque el Padre Pío, sabemos su historia, ¿o no? Pero en la estampita no nos dice nada. Pues podemos pedir esto, ¿no? Ese amor infinito que el Señor tiene, que acoge a todos, que nos ayude a amar a todos, no solo, y lo dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Porque si ustedes saludan al que los saluda, ¿qué mérito tienen? Si ustedes saludan al que les cae bien, ¿qué mérito tienen? Si hacemos las cosas solo con el que las hace como yo quiero, ¿qué mérito tengo? ¿Qué hacemos de extraordinario? Lo hacen los paganos. Lo hacen los paganos. Poner la otra mejilla no es fácil ni mágico. Para ninguno de nosotros es fácil y mágico. Jesús lo sabe y confía en nuestro deseo de hacer el bien. Tenemos que desearlo. Pero podemos preguntarnos, ¿lo deseo? ¿Deseo que el Espíritu Santo entre y me corrija, que me dé 2 aleteadas? A veces me prenda el fuego, qué bonito, caigo en el Espíritu, y otras veces me queme el huerto, por decirlo de alguna manera, por no decirlo en italiano, ¿me entienden? Porque el Espíritu Santo quema en todo sentido, como crisol en el fuego, y nos quema a todos, ¿eh? Jesús pide a sus discípulos, nos pide que aunque queridos, no aunque queridos, no aunque queridos, aunque heridos, nunca, nunca, jamás, por lo menos nos lo está pidiendo en el Evangelio, dejemos de hacer el bien, que no hagamos el mal, aunque nos sintamos heridos, no dejemos de hacer el bien y no caigamos en lo que quiere el otro,
en hacer el mal. Aunque lleve tiempo, aunque nos lleve tiempo y aunque nos duela, el Señor sabe que no lo vamos a hacer con un chasquido de dedos. No nos apartemos de Jesús, porque Él sabe que no lo vamos a poder hacer hoy, ni lo vamos a poder hacer mañana quizás, o nos lleve mucho tiempo de nuestra vida. Y Él lo sabe. No nos apartemos de Jesús y dejémosle que nos enseñe a amar, porque ninguno sabemos amar, ni recibir amor. Y a veces nos han enseñado, ¿no? Como el perro que recibió siempre una cachetada, cuando te querés acercar a acariciarlo, o te ladra o huye. Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Nunca nos alejemos de Jesús. Nunca nos alejemos de su consejo. Pedro no se fue. Pedro no se fue. Se podría haber ido. Me llamó Satanás. Pedro no se fue. Fue detrás de él. Que sepamos que el Señor nos dé la gracia de amarnos, que la Virgen interceda por nosotros y nos dé la gracia de amarnos. Me extiendo en la homilía porque creo que esto es, sin esto, apaga la luz y vámonos. Porque vamos a hacer películas que no corresponden, ¿no? Como esa de los papas, si alguien la vio. Meter a 2 actores extraordinarios para dejar en ridículo a 2 papas. Para dejar en ridículo a 2 papas. Vamos a poner en las manos de nuestra Madre esta oración que se le atribuye a San Francisco, no es de él, pero la podemos hacer todos varias veces en el mes por lo menos. Repítanla en su corazón, no la repitan en voz alta, simplemente la ponemos en nuestro corazón. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, sepa yo poner perdón. Donde haya discordia, que sepa yo poner unión. Que donde haya error, sepa yo poner verdad, tu verdad. Que donde haya duda, sepa yo poner la fe. Que donde haya desesperación, sepa yo poner esperanza. Que donde haya tiniebla, ponga tu luz. Que donde haya tristeza, ponga tu alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonado se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Señor, Madre María, enséñame a morir a mí mismo para que pueda ser santo y morir en santidad. Amén. Amén.